Saludos cordiales en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a nuestros obispos de la Honorable Junta Administrativa, como al pastor, al obispo Edgar Alviar, al Comité Nacional de Comunicaciones presidido por el pastor Nadine Mosquera, su compañero Joel Soriano y Germán Delgado, a su hermana Débora Salazar y a mis compañeros docentes Edwin Zambrano y a la hermana también docente del Instituto Este. Bien, y de una manera muy especial a cada uno de mis hermanos que componen este grupo de la Escuela de Comunicaciones y Teología. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que tiene que ver con la lección número 2, los sistemas éticos. Hoy estaremos viendo acerca de lo que es el estoicismo, ¿sí? El estoicismo antiguo, el estoicismo intermedio y el estoicismo moderno. Como también estaremos viendo la ética de Immanuel Kant, de Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. El estoicismo, queridos estudiantes, es la escuela de filosofía occidental fundada en la antigua Grecia, opuesta al epicureísmo, ¿sí? La misma que considera en su modo el deber y el deber. La escuela estoica nace en la antigua Grecia por el año 300 a.C. por Zenón de Sitio. En lo que tiene que ver con el estoicismo antiguo, ¿sí? Cuyo fundador o autor es Zenón de Sitio, ¿sí? Dice que toda acción moral es la consecuencia lógica de la razón natural y la única forma de vivir, ¿sí? De practicar las virtudes de la inteligencia y del cuerpo. El estoicismo intermedio, cuyo autor y fundador es Rodas, sigue la misma corriente del estoicismo antiguo, pero hace énfasis en más de las pasiones que son antinaturales, las mismas que degradan al ser humano. Y por último, el estoicismo moderno. El estoicismo moderno, queridos estudiantes, trabaja muy bien la ley natural, ¿sí? Dentro del pensamiento aristotélico. La acción ética es una acción natural de moldear y experimentar la naturaleza, es decir, moldear y perfeccionar la misma naturaleza. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el estoicismo. El filósofo Santo Tomás de Aquino dice que la ley natural es la racionalidad divina en nosotros, ¿sí? Y lo define por el método de la analogía del ser. ¿Qué significa eso? La analogía del ser significa que el ser finito tiende a ser infinito y lo que es el ser finito tiende a ser infinito, de donde nace la fidelidad a Dios. El filósofo, en cambio, Immanuel Kant, plantea o maneja una ética ontológica, trascendental y metafísica, y las estructuras morales que están en las mismas estructuras racionales, ¿sí? Porque ante una estructura racional está una estructura moral. Immanuel Kant habla de tres principios que relacionan la moralidad, a saber: 1, Dios; 2, la libertad humana; y la inmortalidad del alma, ¿sí? La ética teocrática o teológica es aquella que tiene que ver con el bien y el carácter santo, la buena voluntad de nuestro Dios. Esta ética teológica o cristiana contiene las éticas hebreo y la ética cristiana. Si bien es cierto, queridos estudiantes, la ética teocrática o teológica funda sus normas en el mismo carácter de Dios, es decir, en el mismo carácter divino de Dios, como lo revela su santa y bendita palabra, a través, obviamente, de la Sagrada Escritura. En cuanto a las bases fundamentales de la ética hebreo-cristiana, tenemos tres bases. Primero, la naturaleza moral del hombre. Segundo, la naturaleza de Dios. Y tercero, la revelación de Dios. Primero, lo que tiene que ver con la naturaleza moral del hombre. Esta naturaleza enseña, obviamente, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por supuesto que hay un elemento muy importante de esta imagen que precisamente es la naturaleza moral del hombre, del ser humano. Obviamente, después de que Adán y Eva ofendieron, fallaron a Dios, después de la caída, en este caso del hombre, el ser humano tiene, por la gracia, la misericordia de Dios,
¿sí?, su naturaleza moral, creada según la imagen divina, según la imagen de Él o imagen de Dios. Y tiene una conciencia de su propia culpabilidad y pecado, en contraste con la justicia divina o la justicia de Dios. El segundo paso o base fundamental de la ética hebreo-cristiana tiene que ver con la naturaleza misma de Dios, es decir, el bien, lo bueno. El bien siempre se identifica con la voluntad santa y soberana de nuestro Dios. Su voluntad es la expresión de su misma naturaleza. ¿Sí? Recordemos que Dios es santo, uno de sus atributos que Dios es santo, su esencia, ¿verdad?, que Dios es espíritu y en carácter es santo. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza de Dios, estamos hablando del bien, ¿sí? El bien se identifica con la voluntad santa de Dios. Su voluntad es la expresión de su misma naturaleza, pues Dios es bueno, Él es justo, Él es el único santo, Él es el santo de Israel. La conciencia humana, la conciencia del ser humano, ¿sí?, reconoce que sus leyes, que son santas, justas, buenas, ¿sí?, y sobre esta base el Espíritu Santo convence al ser humano ¿de qué? De pecado, revelando obviamente la absoluta justicia de Dios, es decir, la justicia divina de Dios. Y tercer punto o tercera base fundamental de la ética hebreo-cristiana, lo que tiene que ver con la revelación divina. Por la gracia y misericordia de Dios, Dios ha revelado su voluntad en la Biblia, en la santa y bendita palabra de Dios, la Sagrada Escritura. La Torá, una palabra hebrea, ¿verdad?, traducida a leyes, significa, la Torá o leyes, significa instrucción revelada. ¿Qué significa eso? Que la ley fue revelada ¿a quién? Al pueblo escogido, al pueblo elegido por Dios, ¿sí?, con el propósito de que el ser humano entienda y comprenda el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Según lo revela el Nuevo Testamento, ¿sí?, el propósito, obviamente, de la ley que fue revelada es de convencer de pecado y de conducir, escúcheme bien, a Cristo, a Dios, como instrumento en el propósito de la redención, en el propósito divino de la redención, para que el hombre pueda alcanzar y comprender que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La ética en el Antiguo Testamento. La ética expresada en la ley de Moisés, como dice la Biblia, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de la ética en el Antiguo Testamento, nos referimos a la ética expresada en la ley a través de su siervo Moisés. Tampoco fue el producto de las éticas anteriores, sino que fue directamente revelada en el carácter y naturaleza del mismo Dios, único, solo y soberano Dios, Jesucristo. La Biblia o las Sagradas Escrituras deben ser para todo hombre, para toda mujer, para todo individuo, en otras palabras, debe ser para todos el gran código que regule todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos. Es decir, la ética que condicione todo nuestro comportamiento, tanto en nuestra relación diaria como también en la convivencia humana, en el convivir diario. La ley eterna no es otra cosa que Dios mismo. Es por ello que dice la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios nos presenta al hombre, al ser humano, en todas las situaciones, entre ellas religiosa, social, político, económico, psicológico y espiritual. Y lo más importante, que todo esto es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Los libros según el pueblo hebreo y su división. Bien. Los libros según el pueblo hebreo lo dividen en tres. Primero, la ley o Torá. Como dijimos, ¿verdad? La ley o Torá nos estamos refiriendo a las leyes, es decir, a la ley, a la palabra de Dios revelada a su pueblo. Cuando hablamos de la ley, de la Torá, estamos hablando de los 5 libros de la Biblia, los 5 primeros libros o más conocidos como el Pentateuco, como es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. También dentro de los libros, según los profetas, según el pueblo hebreo, tenemos
los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y por último, los escritos. El Pentateuco, ¿verdad?, o más conocido como la Torá, no solo presenta a Moisés, escúcheme bien, como profeta, sino también como legislador y autor literario. También tenemos en lo que tiene que ver con respecto a la unidad número 2 o la lección número 2, lo que tiene que ver con el decálogo y su carácter teológico. ¿Qué es el decálogo? Decálogo significa 10 palabras. Los judíos lo denominan las 10 palabras. Esas palabras que aparecen allá en el libro de Éxodo capítulo 20, del verso 1 al verso 17, y Deuteronomio capítulo 5, del verso 6 al verso 21. Cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, es lo que los judíos lo llaman el decálogo, ¿sí?, o las 10 palabras. Cuando hablamos entonces del decálogo o las 10 palabras, nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos, que los divide en 2 tablas. Los 3 primeros mandamientos tratan de la relación con Dios. El cuarto y quinto mandamiento tienen una base religiosa. Y del 6º al 10º mandamiento tienen un propósito social. Es decir, queridos estudiantes de la Escuela de Comunicaciones y Teología, que el decálogo del Señor, Jehová de los ejércitos, o nuestro Señor Jesucristo, propone una conducta de vida apegada ¿a quién? A una buena realización personal, ¿sí?, y social, que busca como fin, como propósito, como única meta, escúcheme bien, la salvación y la vida eterna. También vamos a ver en esta parte, ya concluyendo la unidad número 2 o lección número 2, lo que tiene que ver con la ley del talión. Cuando hablamos de la ley del talión, estamos hablando de que la ley del talión era un principio jurídico, obviamente, para administrar la justicia, queridos estudiantes, y frenar la venganza o represalia familiar, que a menudo sobrepasaba el agravio en aquel entonces. Es decir, el agravio cometido. En eso consiste la ley del talión. Repito, la ley del talión era un principio jurídico para administrar la justicia y frenar la venganza o represalia familiar, ¿sí?, que a menudo sobrepasaba, ¿sí?, el agravio. Es decir, se cometía mucha atrocidad, se atropellaba a la gente, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 21, y Números, capítulo 35, del verso 19 al verso 27. ¿Cómo interpreta nuestro Señor Jesucristo, el maestro por excelencia, la ley del talión? El maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, interpreta esta ley del talión basándose allá en lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 38 y 48, donde nos habla acerca del amor hacia los enemigos. Comienza diciendo el Señor Jesús: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la otra. Y termina diciendo nuestro Señor Jesucristo en el verso 47, dice: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo interpreta entonces nuestro Señor Jesucristo, el Maestro por excelencia? El Señor Jesucristo, escúcheme bien, como legislador e intérprete de la ley del pueblo hebreo, del pueblo judío, trata el asunto respecto al castigo y dice: perdonad hasta 70 veces 7. Y esta debe ser la actitud de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, más aún como siervos y siervas del Señor. Nuestra actitud para con el prójimo, ¿sí?, más allá de la sentencia, lo que dice allá, vamos a recordar también lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 24. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 4, 24? Dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que Dios, en otras palabras, nos manda que aprender a perdonar. Así como Dios perdona nuestras faltas, nuestros errores, el Señor Jesucristo también nos enseña que debemos a perdonar.
Porque quien en verdad ama, quien en verdad ha conocido, sabe y ha aprendido a perdonar como Cristo nos ha perdonado. Bien, quiero en esta hora concluir, ¿sí?, con lo que tiene que ver con las instrucciones éticas, con un pensamiento que tengo aquí en mis apuntes. El secreto del éxito para una sociedad justa está en acatar obedientemente las normas éticas que Dios ha establecido y ordenado. Cuando hablamos que Dios ha establecido las normas éticas y ordenado, se está basando en ¿qué? En la santa y bendita palabra de Dios. Porque es aquí en este libro de la ley, como cuando el Señor le dijo a Josué, ¿verdad? Le dijo, si no, en el Salmo dice, si no que de día y de noche meditarás en él. Y también cuando Moisés tomó la posta tomó la posta de Moisés, ¿qué le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Y entonces todo lo que hagas te saldrá bien y entonces harás prosperar tu camino. Podemos, en otras palabras, concluir en esta hora, con la ayuda del Señor, la segunda parte de los sistemas éticos, ¿sí?, que el secreto del éxito para usted, para mí, para la sociedad en general, para la iglesia del Señor, para los amigos, ¿sí?, el secreto del éxito para una sociedad justa está en acatar obedientemente las normas éticas que Dios ha hablado y nos ha ordenado. Qué bendición tan grande, queridos estudiantes, poderles haber compartido este pequeño video acerca de la segunda parte de lo que tiene que ver con los sistemas éticos. Dios mediante, nos estaremos viendo el sábado 6 de agosto, ¿sí?, a través de la plataforma Zoom, donde estaremos viendo la unidad número 3, ¿sí?, y en la última hora estaremos haciendo el examen. No está por demás decirle que cualquier cosa por interno a mi WhatsApp, ¿sí?, no se olviden subir las tareas, asimismo hagan las tareas que se les envió, las pruebas de ensayo, etcétera, etcétera, y lo mandan a mi correo personal. Dios les bendiga.